La leyenda del sombrerón de Chiapas. La gente en Chiapas a menudo suele decir: seguro tiene trato con el diablo. O cómo no va a tener dinero si en la casa que acababa de comprar encontró un buen entierro. Esto se debe a que es muy frecuente encontrar plata, oro o alhajas escondidas en paredes o patios de las casas viejas. Así se escuchó decir en las calles de uno de los barrios de Tuxtla a principios del siglo. Doña Moni no pudo disimular el dinero que de la noche a la mañana comenzó a gastar casi a manos llenas. Las fiestas que organizaba en el mes de mayo se pasaban de espléndidas, ya que echaba la casa por la ventana, ofreciendo a sus invitados costosas bebidas, además de suculentas y abundantes comidas, sopa de pan, un buen mole de guajolote y un sabroso estofado. Con motivo de la sentada de las vírgenes, ofrecía el tradicional pusacsé, con sus respectivos cananes, pero si la imagen entraba a su casa, daba el sixpolá. Doña Moni se ataviaba con finos vestidos, y sus favoritos eran los huipiles bordados en la bocamanga. La cabeza la cubría con blancos encajes hermosos que le caían a los lados, cubriéndole sus aretes de canasta y corales. Lucía también su rosario rojo de coral y algunas joyas que se había mandado hacer. Aquellos que la conocían muy bien sabían que antes no tenía mucho dinero, porque apenas si se había podido hacer de un terrenito al que diariamente se dirigía para limpiarlo. En esta tierra, dicen, se le apareció un hombre muy elegante, una especie de charro galoneado de grandes bigotes. Este caballero le dijo que estaba muy guapa, y ella permitió que se le acercara porque se sabía su nombre, aunque nunca le preguntó cómo lo supo. El hombre se acercó a ella y tratando de tomarle las manos, le dijo: ¿por qué no me acompañas a la cueva donde vivo? Tengo muchos cofres con tesoros. De ellos puedes tomar lo que quieras. Doña Moni se sorprendió al escuchar que vivía en una cueva, pues semejante caballero bien vestido no podía menos que tener una residencia. Fue entonces cuando recordó unas viejas historias que le habían contado sus abuelos sobre el sombrerón. Al pensar en eso se le enchinó el cuerpo y trató de escapar lo más pronto posible, pero sentía que las piernas le flaqueaban y no podía dar un solo paso. Invocó al señor de las ampollas del trapichito, haciendo al aire unas cruces. Al momento desapareció aquel extraño varón. Rápidamente regresó a su casa, pero siempre con la tentación del ofrecimiento que le había hecho el galán. Se decía entre sí: voy a regresar otro día, a lo mejor esta es mi suerte. Y así lo hizo, y este personaje se le volvió a aparecer en el mismo lugar que en la ocasión pasada, elegantemente vestido, con un nacamandoc. En cuanto vio a Moni, pronto se encaminó a su encuentro, y la tomó de las manos. Como por encanto, puso en ella una gruesa cadena de oro con su respectiva cruz de filigrana, unos aretes de canasta y 12 anillos de planchita. Moni abrió tremendos ojos preguntándole: ¿qué más me vas a dar? Al momento puso a sus pies mucho dinero, macacos, pesos de balancita, más alhajas, unos buenos rollos de brocado, hasta ropa donde se dejaba ver encajes y calados. Pero eso no paró ahí. Pronto le hizo la siguiente pregunta: ¿te gustaría ser siempre joven y hermosa? Ella respondió que sí, a lo cual le dijo el caballero: pues ven conmigo a darte un buen baño en el arroyo de la cueva del Cerro Hueco. Se dice que como por encanto se vio en el claro arroyo, sintiendo que su cuerpo estaba más liviano y terso. Lo malo fue que al mismo tiempo iba sintiendo más fuerte un olor a azufre, por lo que pronto trató de huir, pero eso sí, no soltó lo que había recibido. Al hacer lo mismo que la vez anterior y rezando algo entre sí, desapareció el personaje. Cuando regresó a su casa, contó que se había encontrado con un hombre muy guapo, rico y bien vestido, sin decir lo que le había dado ni que éste le había ofrecido tesoros. Después de hacerles a los vecinos una descripción perfecta, todos al unísono le dijeron: ¡es el sombrerón! Cuando se dieron cuenta que doña Moni contaba con alhajas y que era muy espléndida, empezaron a divulgar que estaba vendida con el diablo, que cuando falleciera
Su alma iba a estar penando si no repartía entre los pobres su riqueza. Como todo eso llegó a sus oídos, pronto fue a confesarse recibiendo de penitencia 100 rosarios diarios, y el consejo de que repartiera sus tesoros con los pobres, y que diera más barata la carne de cochi, que vendía en el mercado. Trató de hacer todas las penitencias, pero lo hizo a medias, por lo que cuando falleció, dice la leyenda, su alma estuvo penando, dejando escuchar sus quejidos y lamentos junto al templo del barrio. Pobre doña Moni, si al menos hubiera escuchado los sabios consejos de los ancianos que dicen: cuando veas al sombrerón, no te atrevas a aceptarle nada. El fantasma del campanario, leyenda de Zacatecas. Esta historia ocurrió en Fresnillo. El sacristán, los organistas, miembros del coro y 2 traviesos monaguillos lo habían visto. Por eso, en cuanto el coro religioso de la parroquia de la Purificación terminaba con sus obligaciones, los niños bajaban las empinadas escalinatas, como alma que lleva el diablo. Salían al atrio corriendo y brincando, como minúsculos desquiciados, porque no querían toparse con el fantasma del campanario. Quienes habían topado con él empezaron a divulgar las apariciones y advertían a cuanta persona subía al coro. Describían a este fantasma como un tipo vestido de militar y con tremendos bigotes y rostro adusto. El militar, decían, siempre se aparecía en el mes de febrero, pero luego comenzó a hacerlo en cualquier fecha, precisamente cuando más personas andaban en el atrio, o subían al coro o al campanario. Escondía el rostro, pero cuando la luz se filtraba en las oscuras escaleras, se le veía la cara ensangrentada y pelando tremendos ojos. En una de las manos traía una enorme pistola y en la otra un sable. Era de estatura regular y en vida debió ser regordete. Vestía un uniforme de paño color azul, la chaquetilla con brillante botonadura, y en la cabeza llevaba una especie de kepí recortado. Calzaba una especie de bota militar alta y muy lustrada. Parecía ser muy mal hablado. Para conocer su identidad, muchas personas se dieron a la tarea de investigar los hechos ocurridos en ese lugar. Así es como llegaron al sangriento episodio ocurrido ahí mismo en el año de 1913. Supieron de un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas del general Pánfilo Natera y las de José Natividad del Toro, que al parecer era el jefe de la cordada en Fresnillo. Del Toro se refugió con varios elementos armados en el campanario, y de ahí abría fuego contra las tropas del general Natera. La lluvia de metralla venía de todos lados, de abajo hacia arriba y viceversa. A pesar del fragor del combate, no se podía sacar de su escondrijo al del Toro, y para hacerlo bajar de la torre, se prendió fuego a gran cantidad de chile seco que se apiló en la entrada del campanario. De esa manera bajaron de la torre, no así su jefe, el cual prefirió quitarse la vida antes de ser aprehendido por Natera. Su cuerpo ya sin vida fue bajado a rastras por sus subalternos, dejando manchas de sangre en los peldaños de la escalinata. La gente del Toro fue fusilada al capturárseles en el mismo atrio. Fue así como desde esa fecha, el fantasma de José Natividad del Toro, aquel comandante de la cordada en Fresnillo, había vuelto al lugar donde se quitó la vida. Algunos lo han visto todavía en el primer nivel del campanario, otros en el atrio, y creen que es un vigilante. Pero cuando observan con mayor detenimiento a este personaje, se dan cuenta que su vestimenta y estampa no corresponden ni son de estos tiempos. De inmediato se retiran del lugar, porque son muy pocas las personas que en realidad quieren toparse con un fantasma. La difunta en la barranca, leyenda de Hidalgo. En el llano de Dolores nació una leyenda, porque allá trabajaron mucho tiempo los mineros. Esta habla precisamente de uno de ellos, quien se casó con una muchacha bonita, que sin embargo no era de buenos sentimientos. Más bien era de cascos ligeros, porque le gustaban los hombres, y ni casada dejaba de pensar en la variedad de músculos que había a su alrededor. Cuando su esposo salía al trabajo, ella lo hacía igual,
pero a buscar aventura con cualquier muchacho. Entonces la suegra, que vivía con ella y era muy vieja, le reclamaba al punto. «Mi hijo se va a dar cuenta. No deberías hacer esto». La joven, quien además era muy malcriada, le respondía: «Usted me está acusando, y si sigue por ese camino le va a ir muy mal en la vida». A los pocos días la muchacha le quitó la vida a la viejita, y dicen que parte de sus órganos los metió debajo de la cama, enredados en un petate. Cuando llegó su esposo, la mala mujer le iba a dar de comer los órganos de la viejita, pero dicen que el espectro de la difunta habló con su hijo diciéndole: «Hijo, no te comas ese guisado, porque tu esposa me acaba de quitar la vida y te quiere dar de comer mis hígados». El minero trató que su esposa confesara el crimen, pero ella no decía nada. «Dime, ¿dónde está mi mamá?», preguntó él muy molesto. «No sé, salió hace rato y no ha llegado», le respondió su mujer. Perdiendo el control, el minero la golpeó con tanta fuerza que con eso la obligó a confesar. Cuando encontraron el cuerpo sin vida de su madre, sintió que perdía completamente los estribos. Por eso le pidió a la mala mujer que se fuera, o de lo contrario le quitaría la vida. Ella salió corriendo, pero como era de noche pasó por la barranca de Dolores, sitio donde cayó hasta el fondo. Ahí falleció al instante. Como la barranca era paso de los mineros, en las noches muy oscuras, ellos escuchaban la voz de una mujer pidiendo ayuda. «¡Sáquenme! ¡Me quieren devorar los animales!». En un principio los mineros intentaban ayudar a la dama en apuros, pero no la encontraban. Luego decidieron ignorar sus peticiones de auxilio, ya que llegaron a la conclusión que se trataba de un alma en pena, la cual no hallaba descanso. No hay duda que los pecados que se cometen en vida son purgados puntualmente en el más allá. Esta historia tuvo lugar en lo que ahora se conoce como la Explanada de Dolores, sitio que en la actualidad es un estacionamiento muy grande.